Señor, que pronto vienes, te rogamos que afanes tu regreso, Señor. Anhelamos verte pronto, anhelamos estar en tu presencia, mi Señor. Y si alguno de nosotros, el pensar esto, el mencionarlo, tal vez nos hace frenar y decir, no, tal vez no es tiempo, ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti. Ayúdanos a estar como cantábamos hoy, tu iglesia como una novia esperando, lista por ti, mi Señor. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a hacer luz como ese video que veíamos, Señor. Que la luz que tú nos das brille abundantemente en la oscuridad de este mundo, para que otros te conozcan, Señor, y para que otros también anhelen y canten con nosotros. Ven pronto, Jesús, ven por nosotros. Señor, este mundo no tiene nada para nosotros, pero en ti lo tenemos todo, Dios. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos hables en este tiempo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, empezamos la semana pasada con un estudio escatológico y hemos estado hablando del estudio del fin de los tiempos. La semana pasada fue una introducción en donde vimos lo que era escatología, profecía y cómo la historia de la nación de Israel, del pueblo de Israel, está atada a todas esas profecías del fin de los tiempos. Y hoy vamos a empezar a ver acerca de esas profecías. Estuvimos hablando también de la oficina del profeta. ¿Quién es un profeta? ¿Qué realmente sí es? Y lo mal usado de esa palabra en nuestro entorno, en donde a cualquier persona se le llama profeta, siendo esto algo demasiado serio delante del Señor. Pero hoy sí estaremos estudiando a un verdadero profeta. Es Daniel. Daniel el profeta, sí. Jesús mismo menciona a Daniel en el Mateo capítulo 24 versículo 15. Jesús dice, cuando vean que esté pasando lo que Daniel el profeta, Jesús mismo lo menciona como tal. Ezequiel, que es otro profeta, en el capítulo 14, los versículos 14 y 20, se refiere a Daniel, a Noé y a Job como hombres justos, hombres de rectitud, hombres íntegros. Ezequiel, otro profeta, en el capítulo 28, el versículo 3, se refiere a Daniel como un hombre de sabiduría. Y menciono todo esto porque es importante de quién vamos a escuchar. Daniel, si por si acaso no lo has sabido, tienes que estudiarte el libro de Daniel. Es un joven que es expatriado, es llevado al destierro junto con al imperio babilónico. Como joven, es educado con las artes, las ciencias del mundo. Sin embargo, quien él es en Dios se mantiene siempre. Y sirvió bajo varios reyes paganos del mundo, hombres malos, alejados de Dios, y Daniel sirvió fielmente y con excelencia, sin dejar jamás que su testimonio como hijo de Dios, como hijo del pueblo de Israel, se dañara. Y menciono eso porque hay veces decimos, no, pero es que mi jefe es del demonio, mi jefe es un pagano, mi jefe es... gran oportunidad para brillar la luz de Jesucristo en donde sea que estemos. Daniel, vamos a empezar a ver una profecía en el capítulo 22, no una profecía, un sueño en el capítulo 22, pero es un sueño profético, es un sueño que nos habla del futuro. Antes de empezar a leerlo, acuérdense que les dije, si pueden, si tienen un lapicero extra, un lápiz o un pedacito de papel, van a poner uno en Daniel capítulo 2 y el otro en Daniel capítulo 7, ¿ok? Porque van a estar yendo para un lado y para el otro. Daniel 2, Daniel 7, y luego en los descansos Daniel 8, y luego vamos a pasar a la primera de Pedro, y luego pongan otro lapicero en Apocalipsis, y luego... Sí, así va a estar la cosa, va a estar interesante, ¿saben? Porque no quiero que ningún dato que yo les dé aquí, no quiero que ninguna información que yo les dé salga de mi suposición o de mi entendimiento, sino que sea la misma la palabra la que se explique a sí misma. Y por eso quiero que ustedes también lo tengan allá para que lo vean de esa manera. Como ya están más listos, no se preocupen, si en algún momento se atrasan un poquitico y no llegaron fácil, miran al de al lado, ya listo. Si el de al lado no lo tiene, miran al del otro lado. Si el del otro también, cámbiense de puesto. No se van a cambiar de puesto. Quédense ahí que yo para eso les leo aquí. No les voy a leer por tiempo, pero en los primeros versículos de Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, quien es rey sobre Babilonia, dice que tuvo un sueño y llama a todos los adivinos, a todos los que se supone que sepan algo y les dice, hey, tuve un sueño y necesito que me lo expliquen. Listo, le dicen algunos de los adivinos, ¿cómo fue el sueño? Y Nabucodonosor les dice, no, yo no les voy a decir el sueño.
Ustedes me lo tienen que decir a mí, ustedes me lo tienen que explicar. ¿Cómo? Y estos adivinos incluso no le dicen, oye, eso es algo que solo el Dios que no habita entre los hombres puede hacer. Qué buena oportunidad para Dios de brillar. Nadie puede hacer eso. Algunos estudiosos sugieren que Nabucodonosor ni siquiera se acuerda de todo el sueño completo y que de pronto por eso no lo dice bien. Otros dicen que él quiere asegurarse que le dan la explicación que es. Daniel, cuando escucha esto, pregunta por qué es que dijeron, porque no solo eso, Nabucodonosor dice, si no me lo adivinan, los voy a mandar matar a todos. Todos los adivinos, todos los que hay, si no son capaces de decírmelo, todos van a morir. Daniel dice, dame un segundito, yo consulto con el Dios de dioses, el Rey de reyes, y luego viene y dice, ya yo tengo la explicación del sueño, y pide audiencia con el rey. Es en el versículo 31 del capítulo 2 en donde vamos a retomar. Daniel, capítulo 2, versículo 31, Daniel hablando enfrente del rey le dice, tú, oh rey, mirabas y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Para un segundito. Qué sueño más raro. Una estatua inmensa, distintos metales preciosos, dividido. Con razón este rey estaba preocupado y buscando una explicación. Pero no solo está Daniel interpretando por poder de Dios lo que el rey soñó y que nadie más había visto, sino que ahora la explica en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos de los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Paren ahí. Viene ya la explicación. Rey Nabucodonosor del imperio babilónico, tú simbolizas, el reino babilónico simboliza esa cabeza de oro. Al dedo que tienen en Daniel capítulo 7, vayan al versículo 4. Mientras que llegan ahí les doy el contexto. Unos años después de que Daniel interpretó ese sueño, Daniel mismo tiene una visión. Y tiene una visión rarísima que él mismo, que ya había interpretado otro par de sueños, él mismo no entiende esta visión. Y en el versículo 4 vamos a ver que hay un paralelo tremendo entre la visión de Daniel y el sueño de Nabucodonosor. Y vamos a ir explicándola. Entonces, en el versículo 4, esto es de la visión de Daniel. Antes de eso, a los primeros versículos Daniel describe que ve unas bestias, 4 bestias salir del mar, del gran mar. Y empieza a describir la primera en el versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Y ahí entonces tú dices, Santiago, ¿y qué paralelo, qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Qué tiene que ver la estatua, la cabeza de oro, con esta cosa aquí, un león que tenía alas de águila? ¿Saben? Aquí hay algo bien espectacular, porque Daniel, si quieren vayan allá, si tienen otro dedo, en el capítulo 8, versículo 15 y 16, Daniel, como está tan confundido con todas estas visiones, pide ayuda. En el medio de sus visiones dice que había un hombre parado por ahí. Y en Daniel 8, versículo 15, dice esto: sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la visión y procurando entenderla,
o sea, no había entendido. He aquí que alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de mí. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai que gritó diciendo: Gabriel, explica a ese la visión. ¿Ok? Entonces no se preocupen si ustedes no van entendiendo. Daniel fue el que tuvo la visión y no había entendido tampoco. Pero Gabriel, quien después veremos la escritura nos confirma que es el arcángel Gabriel, es quien una voz le dice: explícale a este la visión y sirve para nosotros poder entender esa visión. ¿Saben? La explicación de ese fue: hey, tú eres el rey de Babilonia, tú eres el símbolo de esa cabeza, esa bestia como león con alas de águila. Busquen nomás por internet, o si tienen el chance vayan a Irak, vayan a uno de los museos en donde hay artefactos y cosas de la historia de Irak y encontrarán ese león con las alas de águila, y todavía es parte de las insignias oficiales del gobierno iraquí, descendiente de lo que era el imperio babilónico. Esa bestia que quedó erguida sobre los pies, porque así es como está el león, en dos patas y con alas, a manera de hombre, y le fue dado un corazón del hombre. Por el tiempo no nos permite, pero en Daniel, en el capítulo 4, la palabra nos habla de cómo por la arrogancia de Nabucodonosor, el Señor decide castigarlo de una manera en que Nabucodonosor por un tiempo vive como una bestia. Le crece pelo, se vuelve como una bestia y come pasto. Pero luego es restaurado de eso y se arrepiente y declara que solo el Dios de Daniel es el único Dios que existe. Como que a esta bestia un corazón de hombre finalmente le cambia. Y hace que algunos van: ay, pero ahí estás asumiendo cosas, estás asumiendo. Espérense que vamos adelantando y van a ir viendo muchas más cosas. Esto es lo que ve, esta es la bestia que ve Daniel y que se va comparando con ese primer reino del cual le habla a Nabucodonosor. Ese primer reino es la historia, puede confirmarnos, el imperio babilónico, quien empieza con Nabucodonosor y va más o menos del año 605 al año 529 antes de Cristo. Tú puedes decir, era fácil para Daniel decirle eso a Nabucodonosor ahí, sin problema. Pero lo que pasa es que no pasó por un año ni 2 años, sino que pasaron muchos años en los que ese imperio se mantuvo. Ahora vuelvan a Daniel capítulo 2, ahora el versículo 39, la primera parte del versículo 39 nada más, porque hay 2 partes en el versículo 39. Daniel capítulo 2, versículo 39, la primera parte: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, Nabucodonosor, después de este reino babilónico se levantará otro, pero inferior al tuyo. Y con el dedo que tienen en Daniel capítulo 7, van al versículo 5, Daniel ve en su visión: y he aquí que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. La segunda bestia, un oso, un animal poderoso con una fuerza descomunal, que representa, si algunos de ustedes son estudiantes de historia, ¿qué reino destronó al imperio babilónico? El imperio medo-persa, que requirió de una asociación de 2. Y es interesante porque en la estatua, esa es la parte que simboliza los brazos, como que hay 2 juntos. Y fue un imperio bastante poderoso, fuertísimo, no con el esplendor del oro del imperio babilónico, pero sí con un esplendor y un poderío militar espectacular. 3 costillas en su boca y se le ordenó: come mucha carne. ¿Saben? Vale la pena notar, cualquier imperio, cualquier poder, cualquier autoridad que se levanta, la Biblia nos recuerda que si se levanta es porque Dios permite que esté allí, y no puede hacer nada menos que Dios le haya permitido. E incluso allí se le dice, se le ordena: ve y haz esto. Algunos dicen que el símbolo de esas 3 costillas, de esa carne, el imperio babilónico, el imperio asirio y los egipcios, que sufrieron a manos de estos. Ahí se los dejo como dato por si acaso le fue ordenado. Este imperio medo-persa, desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo, es cuando reina, después de esa asociación entre Ciro y Darío, cuando ellos entonces se fortalecen y toman bastante poderío en toda la zona. Interesante ver que cuando Daniel está contando y explicando esto,
No había ni siquiera imperio persa ni medo. No era ni siquiera, hay un imperio lejísimos que de pronto no existía, no había tal. Y ya está pronosticando muchos años allá adelante. Como ustedes tienen 10 dedos, pueden poner otro dedito un segundito en Daniel capítulo 8, versículo 20. Porque ya sé que tú estás diciendo, Santiago, está bien, sí, la historia dice que venía el imperio medo-persa, pero ¿cómo sabes que Daniel sabía que eran ellos? En parte de la explicación, pero en Daniel capítulo 8, versículo 20, se le está explicando esto a Daniel. Daniel había visto una visión de un carnero y le dice, en cuanto al carnero que has visto que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. No hay duda, no, Santiago asumió, lo dedujo, se apoyó en la historia. No, la historia nos confirma, pero ahí estaba en la palabra de Dios. Desde ese momento ya sabía. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 2, la segunda parte del versículo 39, porque el versículo 39 era larguito y paramos en una parte. La segunda parte del versículo 39, en la explicación de Daniel a Nabucodonosor, le dice, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. ¿Okay? Otro, y después del imperio medo-persa, ¿quién vino y le dio duro al imperio medo-persa? Los griegos. Daniel capítulo 7, pero ahora el versículo 6. Daniel 7, el versículo 6, en la visión de Daniel, después de esto, yo miraba, y he aquí, otra bestia, como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Ese es Daniel 7, versículo 6. Esta tercera bestia, con la agilidad, la velocidad de un leopardo, no solo era ágil y rápido, pero ahora tiene 4 alas. Tremendo cazador, qué gran velocidad, y se le dio la autoridad de dominar. El imperio griego conquistó toda esa zona geográfica y derrotó al imperio medo-persa, y lo hizo a una velocidad espectacular, en tan solo 4 años, del año 334 al año 330. Y los medo-persas eran masivos en número y en capacidad militar, pero el famoso genio militar que hizo esto en cabeza de los griegos, claro, Alejandro Magno. Las mujeres saben porque, como ese actor hizo de Alejandro Magno, ¿cómo es que se llama ese muchacho? Ese sí hacen las locas ahí, ¿no? Bueno, Alejandro Magno, quien no solo conquista todo el territorio. Algunos historiadores dicen que en un momento Alejandro para y se pone a llorar porque ya no tengo más territorio para conquistar. Famosas líneas célebres de él. Pero este mismo Alejandro Magno, así de rápido como sube a poder y conquista, se enferma y se muere Alejandro Magno. ¿Por qué decía ahí que 4 cabezas? ¿Saben? La historia nos confirma que después de la muerte de Alejandro, 5 de sus generales tratan de luchar, pero uno es vencido rápido y quedan 4 generales que se reparten las tierras. Ok, eso es la historia, pero como tenían un dedo en Daniel capítulo 8, ahora es el versículo 21. En parte de la explicación que está recibiendo Daniel sobrenaturalmente y a través de Daniel nosotros, en Daniel capítulo 8 versículo 29 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. El cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido 4 cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. No sé qué tan rápido ustedes leen esto, pero esto es cientos de años antes de que Alejandro hubiera nacido. Cientos de años antes de que están en el imperio babilónico, y luego vinieron los medo-persas. En el momento en que se hace esa profecía, los griegos se referían en algunas partes como los helenos, no eran más que tribus, grupos, clanes. No eran siquiera un grupo organizado grande. Y ahí ya se le está explicando que él era ese rey importante y que después de su muerte 4 reyes iban a salir. La historia, por supuesto, nos confirma acerca de estos reyes: Casandro, quien se quedó con Macedonia; Lisímaco en Tracia y mucho de Asia Menor; Seleuco, quien cogió las zonas de Siria y hacia el lado del este; y Ptolomeo I, quien se quedó hacia lo que hoy en día es Egipto. Antígonus fue el que se trató de levantar y rapidito ahí entre todos le dieron fuerte.
el estómago y los muslos de bronce de esta imagen grande representan al imperio griego, que desde el año 331 aproximadamente al año 168 dominó en este territorio. Se dan cuenta que ya llevamos cientos de años y Daniel está viendo hacia allá y le está siendo explicado sobrenaturalmente profecías que la historia hoy en día nos confirma. Yo me imagino, espero que algunos de ustedes están tomando notas, algunos de ustedes que no fueron a clase de historia o no le pusieron cuidado, están tomando notas para llegar a la casa a ver si en ese orden, si es cierto que había estos imperios. Ojalá sea así. Volviendo a Daniel capítulo 2, pero ahora al versículo 40, está Daniel explicando el sueño a Nabucodonosor, y en el versículo 40 le dice: el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. ¿Qué reino vino después de los griegos con gran poder y que usaba el hierro? Mi imperio favorito en cuanto a admiración de antepasados o de gente de antes, los romanos, quienes desde el año 168 hasta el 476 ya después de Cristo son quienes son los amos y señores de todo ese territorio. Los romanos, esas piernas de hierro, representan al imperio romano, quienes en el momento de las profecías, en el momento del sueño, en el momento de la visión, no eran más que un grupo de gente que vivía a orillas del río Tiberíades. No eran una nación, no eran nada de eso, y luego se convierten en tal vez el imperio más grande que hemos tenido. Ven, es increíble ver cómo se ve tanto en la profecía de la estatua como en estas visiones que Daniel está teniendo todo esto. Vuelvan a Daniel capítulo 7, los versículos 15 al 18, para que veamos cómo se sentía Daniel. De pronto tú estás aquí, te estás sintiendo un poquitico confundido, confundida. De pronto estás animado. Los de anoche algunos me decían: hey, esto era como una película, quedamos en propagandas para la próxima semana. Daniel capítulo 7, versículos 15 al 18. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. ¿Quién no se va a alarmar? Nosotros podemos decir: ah, miran la historia, estos representan estos. Pero a Daniel le hablaron eso y Daniel no había visto nada de eso. ¿De qué estaban hablando? Con el poderío que tenemos aquí en Babilonia, ¿quién se va a enfrentar? Y no solo un reino, otro reino, otro reino. Daniel está azarado, diríamos nosotros. La versión cartagenera dice, cuando dice ahí que Daniel se turbó, la versión cartagenera del 2015 dice que Daniel se azaró mucho. Estaba asado. Y en el versículo 16 dice: me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Miren, más explicación. Versículo 17: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Entonces, ojo, porque hay una pequeña transición. Estos reinos son reinos que vienen y son reinos de la tierra, son hombres poderosos. Esto es algo que viene hacia adelante, pero cuando llega al versículo 18, ese pero lo proyecta mucho más lejos. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Ya no es por un año, unos años, una temporada, estamos hablando siglos y los siglos de los siglos. Algo viene mucho más allá, mucho más grande. Pero Daniel no ha terminado. Vuelvan a Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43. Porque de esa gran estatua que vimos ya las piernas, todavía nos faltan los pies. Daniel 2, del 41 al 43. Este es Daniel explicándole a Nabucodonosor: lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y ese es el reino de...
¿Y ese reino cuál es? Los pies, dedos de barro. ¿Qué otro reino ha habido así grandísimo en la historia de la humanidad después de los romanos? ¿Saben? Allí no estamos seguros. ¿Cuál ha habido eso? Algunos sugieren el acabose del imperio romano fue debido más que todo a los bárbaros del norte, a todos estos clanes distintos que venían y atacaban a los romanos, venían y atacaban, y de los cuales descienden la mayoría de las naciones europeas, sobre todo de Europa hacia el norte. Pero jamás se unieron como al contrario, ellos iban, le causaban golpes a los romanos. Cuando los romanos empezaron a perder influencia, se empezaban a pelear entre ellos y finalmente terminaron allá divididos. Y luego pasas a historia antes de medieval y ves como lo que es España, el Reino Unido, los franceses, nunca hubo como esta unión, jamás la ha habido. Un cuarto reino con múltiples divisiones, fuerte en algunas cosas, pero débil de otras maneras. Pudiéramos decir entonces que ese reino 10 dedos de barro que simboliza que varios dicen, esto es tal vez naciones que medio se unirán en un futuro a la usanza del viejo imperio romano, pero que jamás se han podido convertir en una fortaleza. Aquí estamos hablando muy posiblemente en el tiempo presente o en tiempo por venir. Muchos aseguran, Santiago, esto es tiempo presente. La Comunidad Económica Europea, una sola moneda para nosotros. Sin embargo, no se logran unir del todo. ¿Han visto la bandera de la Comunidad Económica Europea? Las estrellas allá en el círculo. ¿Saben que la Comunidad Económica Europea salió de un grupo llamado el Grupo de Roma? Por eso muchos dicen esto es el Club de Roma. Esto es o una especie del reino del Imperio Romano revivido o de los descendientes de esas naciones que ocupan ese territorio geográfico que jamás se han podido unir, y de lo cual se espera que se manifiesten en algún momento. Europa cumple ese papel ahí en el de, hay veces nos jalamos para el lado de Estados Unidos y ayudamos, hay veces como que queremos ayudar a Israel, pero en mayoría no lo hacemos. Se mantienen como ese espacio geográfico también que ejerce una gran influencia en el mundo. Sin embargo, nunca están unidos realmente, casi que para nada. Se asume que viene de ahí, esa parte del sueño de Nabucodonosor. Pero vayan a Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8, porque allí Daniel en su visión tiene ahora algo interesante. Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. Después de esto, miraba las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia. Pero fíjense, de esta dice terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Ahí está, claritico. Ni siquiera lo voy a explicar porque eso se explica a sí mismo. Una bestia terrible. Viene esto, por aquí, por este lado está lo de los pies de barro, de hierro, algo que no hemos visto en la historia. Todavía no podemos poner el dedo para decir es este reino, y como que no ha habido, en cualquier momento se pudiera materializar. Pero ahora, en la parte de la visión de Daniel, él dice que esta bestia terrible y espantosa era distinta de las demás, y la describe hablando de 10 cuernos. Mientras yo contemplaba, mientras veía los cuernos, otro cuerno, uno pequeño, el cuerno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 anteriores, y había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Wow, eso suena similar. Hay otra parte en la escritura en donde está esto. Como tienen 10 dedos y no tenemos sino como 5 utilizados en este momento, vayan con otro dedo a Apocalipsis capítulo 13. Y ahí ya nos vamos metiendo a Apocalipsis. Y acuérdense, entonces ahora, este autor de Apocalipsis es el 13, es el apóstol, el discípulo Juan, que ahora está desterrado viviendo en la isla de... Bueno, esta gente sí sabe, qué ricos. Ese Juan. Y estos son
muchísimos años después de estas profecías. Juan y Daniel no eran vecinos, ni fueron al mismo colegio, ni fueron a la misma universidad, ni siquiera eran de la misma época. O sea que no hay chance que se hubieran puesto de acuerdo para todo esto. Este Juan entonces nos va a dar una descripción bien interesante también. ¿Ya están allá en Apocalipsis? Pero yo no he llegado, esperen que estos computadores son más lentos ya. Y dice, capítulo 13, versículo 1: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Son los mismos animales que había visto Daniel en su visión. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Se dieron cuenta? Paren allí un momentico, dejen un dedo ahí porque ahorita toca volver allá. Describió algo muy similar, muy similar. Pero Daniel, si estaba azarado antes, ahora está más azarado todavía. Fíjense, Daniel 7, ahora el versículo 19. Daniel 7, pero ahora el versículo 19. Que Daniel literalmente está azarado. La palabra lo dice casi así, no dice azarado, pero el hebreo original se traduciría al cartagenero azarado. Es la raíz etimológica. Entonces, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Fíjense que Daniel, yo quiero saber, ya vi lo de las otras, ya le explicaron, pero yo necesito saber esta cuarta bestia terrible, ¿qué quiere decir? Que era tan diferente de todas las otras. Terrible en gran manera, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. También quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había crecido, y delante del cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias, y parecía ser más grande que sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Tengo que aclarar, esos no son los santos de la casa de Nariño, ¿okay? No quiere decir que hacía guerra contra los santos, porque de pronto a alguno de ustedes le tocó hace como 2 años estar en una iglesia local en donde se dijo que Juan Manuel Santos era el anticristo. Cosa que hoy que estamos empezando a hablar de ese ejemplar del anticristo, nos daremos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con ese señor Juan Manuel Santos, ni nada que ver. Sin embargo, yo sé que ustedes se están riendo, pero no es broma. Nosotros estábamos estudiando Daniel los miércoles, y en una iglesia local muy grande, para que la gente votara por el no, se dijo que Juan Manuel Santos era el anticristo, así tal cual. Y la gente decía, amén, gloria, por el no vamos a votar. Y esa es la importancia de que ustedes estudien la palabra. Y cuando otro payaso parecido a él se les salga y les diga algo así, usted puede decir, no señor, le voy a decir por qué no. Hoy vamos a ver escrituras de por qué es imposible que Juan Manuel Santos fuera el anticristo. Pero aquí en esta sección, Daniel, ya me confundieron ustedes. Yo veía que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hablando de los santos, el pueblo de Dios. Y el versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. El anciano de días es una expresión que quiere decir al que existe desde siempre y por siempre. Yo solo conozco uno que tiene esa capacidad. ¿Ustedes lo conocen? Dios Padre Todopoderoso. Hasta que vino Dios Todopoderoso e hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. ¿Ese tiempo ya ha llegado? No ha llegado. Pero entonces, como él estaba azarado con eso, en el versículo 23 le viene una explicación. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. A toda la tierra devorará. ¿Algún reino ha devorado toda la tierra? Ninguno toda la tierra. La trillará y la despedazará. En cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya esto tiene sentido. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Él hablará palabras contra el Altísimo, eso es blasfemia, y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo. Allí se está hablando del anticristo, de este hombre de iniquidad. Ahorita vamos a ver más de este hombre malo, del anticristo. Y ese anticristo que por un tiempo es un líder mundial. 10 reyes, 10 líderes mundiales, pero él va a ser más grande que ellos, y luego de hecho se sobrepondrá a 3 y será este líder mundial que hablará apostasía en contra del Altísimo, y que durante un tiempo tendrá esa autoridad. Las próximas semanas vamos a hablar cosas como el rapto de la iglesia. Ahorita no lo voy a explicar, pero en el momento en que ese anticristo ya se esté manifestando, la iglesia ha debido haber sido raptada por el Señor Jesús en las nubes y sacada de aquí. ¿Y por qué creemos eso? Porque cuando hubo la destrucción, con la inundación, cuando hubo la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor sacó a su gente primero. Pero para algunos de ustedes que va a estar aquí es importante que ponga cuidado a esto. A los que después hay chance, pero a algunos les gusta aprender por la forma fácil y a otros les gusta aprender por la forma difícil. Entonces, algunos de ustedes que dicen, no, yo todavía no estoy listo, mejor que no venga el Señor. No, no hay problema, te toca la gran tribulación. Son solo 7 años de espanto horrible en la tierra como nunca ha habido, donde 2 tercios del mundo perecerá, pero de pronto tú pasas. O de pronto la haces más fácil hoy en día, crees en el Señor y le obedeces y te vas derecho conmigo y con otros 5 o 6 de aquí. Más, ya veo. Los 5 o 6 que dijeron amén y otros que, hey, no, yo también voy. Eso, ahí ya vamos. Estábamos en Apocalipsis 13, ¿sí o no? Y leímos hasta qué versículo. Leímos hasta el 3. Y luego dice en el versículo 4, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, por si acaso les aclaro para que no se enreden mucho, cuando se habla allí del dragón es Satanás. La bestia es el anticristo. Entonces, el dragón, Satanás, le da autoridad a la bestia, el anticristo, para hacer un poco de barbaridades. Fíjense, en el versículo desde el 2, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3, y vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Saben, el anticristo es anticristo, pero lo que Satanás ha hecho durante toda la historia de la humanidad es remedar la obra de Dios, imitar la obra de Dios. Desde Adán y Eva, si comen de esto, serán como dioses. Vamos a ir viendo de cómo se desarrolla, si hay la Santísima Trinidad. Aquí se desarrolla una trinidad de apostasía en Satanás, el anticristo y el falso profeta. Aquí está hablando de Satanás y está hablando de este anticristo. Y como se le dio poder, será como que herido este hombre espectacular a quien cautivará con su hablar, con su forma, con su todo. Será herido de muerte, pero esa herida sanará. Oh, lo habían matado, pero volvió a la vida. ¿Se imaginan la impresión que eso puede causar en las personas? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón, que es ¿quién? Porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir con ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias, blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. ¿Saben cuánto tiempo es 42 meses? 3 años y medio, tengan por ahí en cuenta, porque ese 3 años y medio lo vamos a ver más en detalle después. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Y adorarán todos los habitantes sobre la tierra, le adorarán, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, por si acaso, para claridad. Yo sé que esta es la parte donde se van a molestar algunos conmigo. Dice los que tienen el nombre inscrito en el libro del Cordero. Esos no son los que han repetido una oración una vez o 10 veces o 20 veces. Sí, Señor Jesús. No. Esos son de los que Jesús habla y dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo hago. Esto no es un cuento de religiosidad, no, pero yo a la iglesia todas las semanas, porque Jesús mismo dice, pero si profetizamos, pero si hicimos en tu nombre, y Jesús dice, nunca los he conocido, apartados de mí, hacedores de maldad.
Aquí es en donde los que se las tiran de que están engañando a Dios, yo estoy yendo a la iglesia, yo tengo mi Biblia, yo tal, pero en su corazón saben ellos, estoy haciendo esto por si acaso, me aseguro, pongo inversiones aquí, allá. La única inversión segura para cualquiera de nosotros es en la roca firme que es Cristo. Y si tú piensas que le estás tomando el pelo al Señor, mira, a esa hora es cuando el Señor ahí sí abre completamente toda sabiduría, todo está expuesto, y Él que lo ve todo, porque a uno, aquí entre nosotros nos podemos engañar. Miren cómo nos vemos aquí todos, aquí quisiera tener una panorámica con la cama, todos se ven lindos, lindas, todos nos vemos lindos, nos falta una aureola aquí a todos esos. Pero ¿y si la cámara viera nuestros corazones, qué estaría viendo? Ojo, porque no es de religiosidad, no es de membresía de iglesias. En ningún lado dice que el Señor viene a buscar a los de la iglesia XYZ. El Señor viene a buscar los corazones de cada uno de nosotros, y Él sabe en qué cuento andamos. El anticristo, wow, tremenda cosa. No les voy a dar más de este capítulo 3, sino para la próxima. Vayan a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. ¿A qué hora es que supone que terminamos el estudio? Eso, gracias. Tenemos 1:15. ¿Quién fue? Esa tiene el nombre allá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahora el versículo 1, porque vamos a ver un poquitico más de los detalles acerca de este hombre de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, distinto autor. ¿Quién es el autor de la carta a los tesalonicenses? Entonces, oímos de Daniel, oímos de Juan, oímos de Pablo. Jesús da fe de quien Daniel es, Zacarías da fe, Isaías da fe, y ahora oímos de Pablo. Ahí va, les doy el contexto. Algunos le han escrito a Pablo diciendo: oye, como que estamos preocupados de que llegó el día del Señor y nos quedamos, estamos aquí. ¿Será que ya pasó el día del Señor? ¿Será que ya llegó el día del Señor? Y por si acaso, antes de leer esto, la verdad tenía el nombre y se me pasó. Un grupo de estudiosos, de religiosos en Jerusalén, judíos, venían calculando la venida del Mesías, y les daba por los días en los que el Mesías empieza su ministerio en Israel. Y ellos se alejan, porque como habían visto profecías de que en aquel día y habrá destrucción y habrá ellos se salen de Jerusalén, se van a las montañas. ¿Han escuchado de las cuevas de Qumran y los rollos del Mar Muerto? Ellos llevan rollos y se van para allá a esperar la destrucción que va a pasar en Jerusalén. Y mientras tanto lo que está pasando es que Jesús está haciendo ministerio. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de que el advenimiento de Jesús es la inauguración, el principio del fin de los días. O sea, sí habían calculado bien, pero estaban pensando que iba a pasar algo en ese momento. Pero el hecho de que ellos se van allá, finalmente se quedan allá y tenemos rollos del Mar Muerto, tenemos otra información. Pues aquí también hay un grupo que está confundido y le pregunta a Pablo: oye, ¿ya llegó el día del Señor? ¿Qué pasó? ¿Nos quedamos? Y la respuesta viene en el versículo 1. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. En otras palabras, no ha llegado. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta esas características de ese hombre de iniquidad? De iniquidad, ¿qué iniquidad? Ese hombre de iniquidad, de este hombre malo, de esa apostasía. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Paren ahí un segundito, porque algunos historiadores dicen: oye, ese anticristo, eso se dio cuando llegó el general romano que llegó y destruyó el templo, y de hecho hizo apostasía, hizo cosas inmundas en ese templo romano. Anoche hablamos del nombre de ese general romano. ¿Cómo era que se llamaba? No era Aníbal. Aníbal es el que viene aquí, es otro nombre así para... ¿A quién? Adriano, ese, buena Ferna. Y anoche me lo han dicho y se me olvidó otra vez. No, era ese, porque hizo todo esto. No, porque el Señor no habló y con un soplo de su boca lo destruyó.
Y dice, el advenimiento del inicuo es por operación, no, espérate, el 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Y el Señor no ha regresado todavía. Entonces no puede haber sido aquel. Versículo 9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. ¿No leímos eso ahorita en Apocalipsis 13? Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos con el amor de la verdad? Es Jesús. El que no tiene a Jesús entonces perece por haber rechazado el amor de Jesús, la gracia salvadora. Versículo 11. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, este sermón no es nada bienvenido y nunca se predica en una iglesia. Hay un infierno y hay un castigo eterno. Qué pena decirles, en la Biblia dice así: no me pongan bravos conmigo, pónganse bravos con el Señor. Y la realidad es que si tú rechazas el mensaje, yo creo en Dios a mi manera, yo acepto ciertas cosas a mi manera, Jesús dice, no hay problema, cógelo a tu manera, ese eres tú, rácata. Vas a caer engañado por eso y vas a ser condenado a muerte. O crees del todo y obedeces y sigues al Señor. Ese medio puntico, no, si yo le creo esta parte al Señor, pero una tal otra, pero no sé qué, no estoy listo todavía. Háganle, puede ser en cualquier momento en donde se van a encontrar ustedes de esta manera. Resumiendo un poquitico, este anticristo es un hombre muy inteligente. Si ven que les dije que no podía ser Juan Manuel Santos, es un hombre, no, eso no fue lo que quise decir. Ustedes que lo entienden mal a uno, quise decir que era un hombre de mucho poder a nivel mundial. Él no lo es. Arrogante, creído. Bueno, ya dejen a ese hombre quieto ya. Su boca hablará blasfemias en contra de Dios, perseguirá a los santos durante un tiempo, 42 meses, otra parte habla de 1260 días, que si hacen las matemáticas, vienen a ser 3 años y medio, durante un tiempo de gran tribulación. Durante un tiempo de tribulación, un tiempo de gran tribulación, ese concepto lo vamos a manejar después porque son muchas cosas, ¿saben? De pronto tú dices, oye, Santiago, pero vas aquí, vas allí. Son estudios escatológicos, eso no va como una narrativa así, 1, 2, 3, 4. Saben que para poder sacar cada uno de los conceptos y cómo la palabra misma se respondía, me ha tocado tirarme como 8 y 10 horas y se hace un solo estudio de una sola de esas cosas para que no quede, es que Santiago dijo y le parece. Es la misma palabra la que se está explicando de esta manera. Ahora, se habla del espíritu del anticristo. Vayan a la primera de Juan, capítulo 4, porque hay que aclarar esa parte también. Hay el anticristo y el espíritu del anticristo. Primera de Juan, capítulo 4. Este es nuevamente Juan. Y aquí habla, primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Ojo al versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Cuando se habla del espíritu del anticristo y lo puedes identificar en personas como Adriano, Hitler, Stalin, Mao Zedong y tanto rey o líder con mucha fuerza que se ha dedicado a hacer el mal y a aterrorizar y a asesinar gente en cantidades. Toda lengua, todo espíritu que se opone a Jesús es un espíritu de anticristo, pero no es el anticristo, no es que ese es. ¿Ok? Importante aclararlo de esa manera. A medida que avanzamos, no hoy, y hablemos de la gran tribulación y hablemos del rapto de la iglesia, veremos un poquitico más de detalles del anticristo. Pero por hoy toca volver a Daniel capítulo 2 porque no ha terminado de explicar Daniel. Daniel capítulo 2, pero ahora el versículo 44.
El sueño de Nabucodonosor no ha sido terminado de explicar. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de esos reyes, acuérdense, los reyes de los pies, de los 10 reyes, los pies de barro con hierro, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Otra traducción habla de en el tiempo final. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Era completamente sobrenatural para Daniel poder siquiera saber el sueño que había tenido Nabucodonosor, poder explicarlo de esta manera. La historia nos confirma que han existido, pero ese último reino, el de los pies de barro y hierro y los 10 dedos de los pies, más la visión que tiene Daniel acerca de los 10 cuernos, acerca de este de pronto anticristo, finales de los tiempos, algo que todavía no hemos visto completo. Asumimos que de pronto es en Europa y que de pronto son países de la Comunidad Económica Europea que en algún momento van a hacer más fuerza y que de allí va a salir este hombre. Puede ser, pero hay algo que sí les puedo decir con toda seguridad, y es en la parte del versículo 45. De la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos. Esa piedra destruyó todos los demás reinos y un reino que no tendrá fin. ¿Saben? En esos días, esa roca que destruye la estatua es Jesús el Mesías y el reino que establece el Mesías. La roca es Cristo. Y ahí ya sé que tú dices, no, y que no ibas a asumir nada, Santiago. Ahí ya estás asumiendo y deduciendo que es la roca. Pilas con esos dedos. Tienen 6 dedos usados, les quedan 4 dedos que vamos a utilizar, y si quieren ya pueden sacar uno de los dedos del capítulo 7 para que vayan a estos versículos rápido y no digan que yo estoy asumiendo. ¿Okay? El Salmo 118, el versículo es el 22, y si no, tranquilos, yo se los leo. Salmo 100, por cosa de tiempo. Salmo 118, el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Está escrito en Salmo 118, versículo 22. Pero en Mateo capítulo 21, versículos 42 al 44, Jesús les dijo, o sea, esto es de boca de Jesús: ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Jesús está hablando de esa profecía. Por esta razón les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Jesús lo está utilizando. Pero por si acaso, escucha lo de Isaías en el capítulo 8, versículo 14. Entonces Él será el santuario de ustedes, pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las 2 casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Isaías 28, 16. Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. La roca, la piedra. Eso es el Antiguo Testamento, Santiago. Bueno, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8. Este es Pedro diciéndole a la gente de la iglesia, acercándose a él, la piedra viva, hablando de Jesús, la piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, cumpliendo las profecías que se dijeron, pero delante de Dios es elegida y preciosa, como lo dicen las profecías. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Pedro está explicando toda esta ilustración con la roca.
la roca. Más explicaciones acerca de que en el contexto profético y del fin de los tiempos, Jesús es la roca. Zacarías capítulo 3, versículos 8 al 10. Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico. He aquí, yo traigo a mi siervo, el retoño, porque he aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes invitará a su amigo para estar debajo de su vid y debajo de su higuera, ya hablando de esta roca, de esta piedra, que en un día, en un solo golpe, quitará la iniquidad de toda la tierra. Pero aquí nos dice algo interesante, que tiene 7 ojos. Ya nos enredamos. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2. Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor del Señor, que dan 7. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se dan cuenta que yo no les estoy diciendo ninguna deducción mía ni explicación mía, pero la palabra va, el uno con el otro, el uno con el otro, el uno con el otro. Todos los imperios de la tierra, todos estos están bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Hay muchísima información en esto. Se maravillan, wow, el anticristo, yo quiero escuchar más del anticristo. ¿Y cómo se va? Vamos a escuchar un poco más. Vamos a escuchar un poco más la próxima semana acerca de la gran tribulación, del rapto, el milenio, la nueva Jerusalén. Pero no se maravillen tanto con eso. No permitan, ahora lleguen a la casa a meterle a YouTube y a Google. Y hay un poco de gente que sí, que ya vi las estrellas alineadas el 25 de septiembre, 3 y 25 de la tarde, esa es la hora tal. El día y la hora nadie lo sabe, pero las épocas, la temporada, sí podemos ir viendo la cercanía a que algo como esto suceda. Pero ¿saben? Lo que podemos estar seguros y tranquilos es en la roca firme que es Jesús. En el medio de todo eso podemos ver esto como una película. ¡Qué bacano! Póngale efectos, apaguen las luces. No, pero no te da miedo, no, porque yo sé que yo me voy con el héroe de la película. El héroe de la película viene es por mí. Todos esos otros personajes son malos. Todo eso puede uno darse el lujo de que pura bulla, no importa, porque yo estoy con el que sí debe ser. Y tienes tú entonces la confianza de estar seguro y llamarle papito Dios y estar en él. ¿Saben? Mi hija menor, Jaycee, que la mayoría de ustedes la conocen, no nació de mí, de mi esposa biológicamente, sino que fue adoptada. Nosotros la escogimos para que fuera nuestra hija y Dios nos dio esa bendición, ese privilegio de que fuera nuestra hija. Cuando llegó a la casa, nosotros teníamos 2 perros bien grandes y Jaycee le tenía pavor a los animales. Yo tuve que cogerla y alzarla. Ella temblaba de ver a esas 2 bestias, porque eso es lo que es una bestia. Una bestia es un poder sin control y autoridad. Ella veía esas 2 bestias y pensaba que no tenían control, pero cuando ya yo la cargué, y aunque temblaba, literalmente se movía así, y le decía, vamos a ver las bestias. Mira, y ella los miraba y me miraba a mí, y todavía medio temblaba, y le decía, dile, no. Y ella me miraba a mí, no. Y de a poquito se fue cogiendo confianza. Luego ella la soltaba, y cuando las bestias pasaban por el lado de ella, ella jugaba con las bestias. No le molestaban las bestias, porque sabían que su papito, que la ama, la iba a proteger y tenía toda autoridad sobre esas bestias, y que esas bestias no la tocaban. ¿Saben? Tenemos a nuestro Abba Padre, a nuestro papito Dios, y tenemos a el buen Padre que está con nosotros. Él es la roca firme. No jueguen con las bestias, pero sepan que la bestia no tiene ninguna autoridad ni poder sobre ninguno de nosotros. Ahora, el que no está en el Padre, esa bestia sí, evidentemente, de acuerdo a la palabra, tiene influencia para hacerte daño, y daño no físico y temporal, sino daño eterno.
Tú eres quien escoge. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y aunque el tema de lo que viene es interesante, nunca pierdas de vista que lo más interesante y la información más importante ya la tienes. Que Cristo murió por ti y en Él tienes vida eterna. Pero para transformar tu vida, para que le sigas, no para que lo digas como amuleto y te proteja del desorden final, sino para que tu vida aquí represente quien Él es, como dice la palabra, como embajadores de Cristo. Y para que en el momento de la venida diga uno: vámonos, llegó el momento grande para mí. Mientras otros tienen miedo, tú estás celebrando, porque vino tu papito por ti. Vamos a terminar cantando precisamente esa canción de que eres mi roca, la roca firme, en la que está mi seguridad, en la que está mi confianza. Pero primero oremos. Padre Santo, Papito Dios, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza, en ti está mi vida, mi Señor, y la vida de cada uno de nosotros, Dios. Te rogamos, Señor, que cada día valoremos más el sacrificio de Jesús, nuestra roca firme, y que en Él estemos confiados, seguros, nuestra confianza anclada en Él, mi Señor. Te rogamos, Todopoderoso, que cada día para nosotros este sea una verdad, la única verdad, un estilo de vida, el estilo de vida correcto, Señor, para que cuando estemos aquí cada día seamos útiles para tu gloria, Dios. Señor, para que también seamos luz para otras personas, para que otros te conozcan y realmente podamos decir: ven pronto, Jesús, para que realmente podamos decir que como tu iglesia estamos listos. En tus manos nos encomendamos, Señor, que nuestro corazón cante hoy y cante siempre, que mi esperanza está en Jesús, Señor.